Hola, buenos días a todos y todas. Buenos días. Hola, Maffer, buenos días. Buenos días, Lucía Nicole. Buenos días, Hilder, Katie, Buenos Kaylin. días, profe. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Al Sí, bien 100%? está. Ok, al 100. Ok, chicos. Bienvenidos una vez más. Qué poquitos. 8, ya vamos a verlo. Si se pueden comunicar con sus compañeros que se conecten, porque tengo que reportar asistencia y si no, pues les va a aparecer que no han ingresado. Ok, aquí viene ya uno más. Ok, bienvenidos. Bien, vamos a ver. Vamos a ver, para hoy este día, pues tenemos ahí pues la clasecita, pero primero pues vamos a compartir las partes generales de, de esta clase. Vamos a ver la agendita, qué es lo que tenemos preparado. Comentamos también la parte del contenido socioemocional. Ok. Solo un segundito que me termine de cargar el documento para poderlo compartir con ustedes. Ya casi carga. Vamos a verlo. Un segundo más, un segundito mientras termina de cargar esta cosa. Está sumamente lento. Ok. Un segundo más. Bien, vamos a ver. Ya al fin cargo esta cosa. Se los comparto, que es lo que vamos a trabajar. Acá está. Muy bien. Vamos a verlo. Primero tenemos aquí, tenemos la agendita para este día. Saludo, contenido socioemocional, retroalimentación, objetivo, desarrollo de la clase. Y por último, el cierre. Pero antes que de todo eso, bueno, vamos a ver con el saludito ya estuvo y nos vamos con el contenido socioemocional, ¿eh? Para esta semana corresponde lo que es la honestidad. Aquí ya hay un breve concepto de qué es honestidad, ¿eh? Y lo tenemos plasmado de la siguiente forma. Se entiende por honestidad u honradez a una virtud humana consistente en el amor a la justicia y a la verdad, por encima del beneficio personal o la conveniencia, ¿eh? Eso ya es uno de tantos conceptos que hay sobre la honestidad. Pero lo que a mí más me interesa es que ustedes me comenten, que ustedes analicen, que ustedes me digan qué es la honestidad para ustedes, ¿eh? ¿Cómo comprenden la honestidad? ¿Qué significa ser honesto para ustedes? Y para ello, pues, ¿cómo se llama? En forma voluntaria, pues pediré que vayan participando, comentándome en qué consiste ese enorme valor que es fundamental en el desarrollo de las personas. ¿Quién me ayuda?
comentando qué es la honestidad. Bueno, muchas gracias por levantar la mano, señorita. Vamos a ver. Una señorita voluntaria que estaba levantando la mano acá. Se me ha escapado. Ah, ya está. Cecia Eunice Morataya. Gracias por levantar la mano, Cecia. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Me Eh, ayudas con la honestidad, por favor? ok, creo que es un valor que todos tenemos que tener en nuestras relaciones con las demás personas, con nuestros amigos, con nuestros padres, porque es como la base de la confianza para tener con las demás personas y que podamos convivir de manera pacífica, y eso nos hace una mejor persona, porque si no somos honestos, no dañamos a las demás personas, sino que nos dañamos a nosotros mismos porque nos estamos haciendo un mal. Muy bien. Muchas gracias por su aporte, por su colaboración. Excelente, excelente aporte, señorita Cecia, ¿eh? ¿Alguien más me quiere ayudar o me quiere colaborar con la honestidad? ¿Qué es la honestidad? Gracias, Hilder, por levantar la mano también, ¿eh? Hilder, la honestidad, ¿qué significa para ti? ¿Qué es la honestidad? Hilder, bueno, eh, hay otro caballero entonces por acá que me está levantando la mano para ayudar a defender a Hilder, ¿eh? Gracias, Leo, por salir en defensa de Hilder, ¿eh? ¿Qué es la honestidad para ti, Leo? Leo, bueno, ok, ahora sí, vamos a ver. Entonces, ¿quién más? ¿Otro voluntario o voluntaria que me quiera hablar sobre lo que es la honestidad? Solo uno, no todos al mismo tiempo. Ah, muchas gracias, Diego, por levantar la mano. Diego Morán, Diego Morán. ¿Eh? Honestidad, Diego, ¿qué es para ti? Eh, Honestidad para mí sería como que va de la mano con la sinceridad. Para el ser honesto implica en los valores que te enseñaron desde pequeño y en practicarlas en la sociedad. Ok, muy bien, excelente aporte, Diego, muchas gracias. ¿Eh? Muy bien, igual que la señorita Cecia. ¿Eh? Honestidad es todo eso que ustedes acaban de mencionar, chicos. ¿Eh? La honestidad, pues, no va sola, ¿eh? Va de la mano con otros valores como la verdad, la sinceridad, que actúan, pues, en conjunto. ¿Eh? Cuando yo soy honesto conmigo mismo, soy capaz de ser honesto con las demás personas, ¿eh? Pero si ni siquiera soy honesto conmigo, no seré honesto con los demás, ¿eh? Por ahí recuerdo cuando estábamos en modalidad presencial hace un par de años, de repente por ahí pues aparecían estudiantes que habían encontrado dinero, lo entregaban a sus profes, al coordinador o coordinadora o al jefe o a la jefe de estudio y pues dejaban en claro, en alto su honestidad, ¿eh? Entonces,
en ese sentido, pues es fundamental poner en práctica este valor, y a cada momento, a cada instante. Por eso yo invito a que las sigamos practicando. Regálenme un segundo. Ok. Yo tengo mi perrito loco ahí que le agarra una gran bulla. Ok. Muy bien. A partir de este momento, pues pasamos a trabajar ya el tema que nos corresponde, pero no sin antes preguntar a ustedes, ¿dónde nos quedamos? ¿Cuál fue el último tema que vimos? ¿Alguien me recuerda qué fue el último que trabajamos? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Un segundito, espera. Ok, mil disculpas. Vamos a ver, decíamos, ayúdenme ustedes, ¿eh? Este tema de la estructura del nuevo estado, ¿ya la vimos o no lo hemos comentado esto? No, profe. No, eso no, profe. Este no, ¿verdad? Lo Entonces, último que habíamos visto fueron relaciones internacionales. sí, correcto. Entonces fue justo de ahí donde nos quedamos, ¿eh? Entonces para hoy, para esta mañana, lo que tenemos es esto, ¿eh? La estructura del nuevo estado, ¿eh? Y me interesa que analicemos esta situación, ¿eh? Entre todos, y cada quien pues va dando su punto de vista, voy a quitar esto para que se vea mucho más grande, sobre cómo se consolidó el nuevo estado a partir de la guerra civil con el señor Franco. Así lo comento y luego participamos todos. Fíjense ustedes que Franco empezó a construir esta nueva estructura a partir de inclusive de lo que fue la guerra civil, ya que desde ese momento pues fue él buscando la forma de cómo iba a poder centrarse en el momento en que prácticamente ganaran lo que fue la guerra. Y en ese sentido, pues se inicia en plena guerra civil esa promulgación de la famosa ley orgánica del Estado, la cual pues prácticamente hacía alusión a lo que es la organización que esto iba a tener, centrando prácticamente todos los poderes en una sola persona, en el señor Francisco Franco, que ya lo vamos a ver más adelante, que prácticamente pues se convierte en jefe de Estado del Partido Único, generalísimo de los ejércitos y un montón de cosas que lo comento más adelante. Todo el poder se centró en una sola persona, en Franco, y quien pues para poder asegurar el trabajo a todos los miembros de su gabinete, lo que hizo fue que deberían de estar afiliados a un partido político, que es el Movimiento Nacional. Y luego a partir de ahí, pues empezaron a crearse los diferentes referendos, las diferentes leyes de sucesión, en donde Franco dejó sumamente claro que, eso fue en el 47, que en esta ley de sucesión solo se permitió a Franco designar a un sucesor. Perdón, en el 47 esa ley permitía únicamente que Franco designara a sucesor, a título de rey. El sucesor de Franco iba a ser convertido o denominado como rey.
Recuerdan ustedes que durante esta época Franco pues había invitado en muchas ocasiones a Juan Carlos de Borbón a que fuera el presidente de gobierno de su dictadura, pero Juan Carlos no quiso aceptar, previendo que a la muerte de Franco o a la finalización de esta dictadura, él tendría la oportunidad de regresar a España y convertirse en rey. Así es que Franco también deja abierta esa posibilidad, en donde daba el espacio para que a la finalización de su régimen continuara con una monarquía. Así es que en el 58 se promulga esa ley de principios de movimiento nacional, en donde prácticamente pues se crea un único partido. ¿Cómo se desarrolla esta situación? Bueno, aquí está la parte donde quiero que nos enfoquemos. Fíjense ustedes, este material está colgado ahí en su guía de trabajo de esta semana. Este estado franquista se organiza de la siguiente forma. Al finalizar la guerra, 1939, la guerra civil, Franco se denomina jefe de Estado, o jefe del gobierno de todo España, y se autodenomina caudillo de España. Este último es un título que engloba prácticamente todos los poderes del Estado español. Pero aparte de esto, Franco también es presidente del Consejo de Regencia. ¿Qué es una regencia? Es una institución que en cierto momento o por cierto periodo cumple con las funciones de un determinado gobierno. Esto prácticamente era transitorio mientras Franco confirmaba su poder, ¿no? Pero también era presidente del Consejo de Estado, o sea, presidente del gobierno. También era presidente del Consejo de la Economía Nacional. También era presidente del Tribunal de Cuentas. Fíjese usted, solo en esta parte, cómo iba a Franco cuestionársele los gastos que llevaba a cabo en ese momento, si él era el presidente de ese tribunal. ¿Cómo se le iba a cuestionar o contar las costillas a Franco sobre la política económica implementada, si él era el jefe o el presidente de ese consejo, que al final, recuerden ustedes, terminó implementando esa política económica llamada autarquía, que prácticamente consistía en el consumo, autoconsumo de lo que producía en ese momento España, impidiendo prácticamente las importaciones de los países vecinos. Ok, pero Franco no se conformó con solo eso, sino que al mismo tiempo era jefe del partido único, de la FED y de las Young. Entonces, no había otro partido, sino que este es el único partido que él había fundado. ¿Y de qué se encargaba este partido? Pues este partido era el encargado de implementar o de aplicar la ideología que iba a regir a la mayoría de las instituciones franquistas, como por ejemplo el sindicato único, en donde estaban afiliados tanto los patronos como los obreros, y a partir de este partido se controlaba absolutamente todo,
también pues directamente de acá, de este partido, Franco se había convertido en el secretario general del movimiento nacional. Ese movimiento nacional pues era prácticamente el encargado de vigilar el comportamiento social de toda la ciudadanía española, que no fuese en ningún momento a querer implementar o algún tipo de ideología que fuera en contra del régimen. Y por supuesto, mire lo que hace Franco. Se convierte en generalísimo de los 3 ejércitos españoles. Tenía una junta de defensa nacional en donde él era el presidente de esa junta. También era el jefe de las capitanías generales del ejército. Él prácticamente dominaba todo. Y sobre los gobernadores militares. Recuerde que estos gobernadores simple y sencillamente eran militares de profesión, de carrera, que en ese momento estaban formando parte del gobierno o de la dictadura del señor Franco. Ojo a todo eso. Solo vean la parte del encabezado. Franco era el absoluto gobernador de todo el estado. No dejaba nada suelto. Con esto había amarrado todo el gobierno. A pesar que posteriormente quiso él maquillar su dictadura cuando ya empezó a sufrir lo que es la represión de los países aliados por su forma de, bueno, por su régimen dictatorial que en ese momento. Entonces Franco lo quiso disfrazar y para no dejar evidente que él era el único que tenía control de todo esto, viene y trató de implementar la separación de los poderes, del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Pero siempre con o bajo el control del mismo Franco. Por ejemplo, en el poder ejecutivo, Franco se había convertido en el presidente de gobierno. También el presidente del Consejo de Ministros, el de los gobernadores civiles, en las alcaldías. Entonces, en las instituciones en las cuales Franco se apoyaba para gobernar, él era la cabeza de todo. Él era el que estaba al frente de toda esa situación y era quien prácticamente ejecutaba todas esas actividades. No sé, algún comentario hasta acá sobre los superpoderes de Franco en su dictadura. ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? Algo que le llame la atención de eso. Franco era un rey, o sea, tenía ese título para que su heredero fuera rey. Sí, lo que pasa es que Franco lo que no quería es que en su momento se pudiese dar otra continuidad de un gobierno similar al de él, sino que en ese sentido es que inclusive su dictadura, pues él la estaba maquillando y decía que lo que ahí había era una monarquía moderna, en donde prácticamente él estaba desempeñando las funciones de un rey, pero sin el título de rey. Y en ese sentido es que dejaba entrever que el único o la única instancia que podía sustituirlo a su régimen era la implementación de una monarquía y cosa que así fue. A la muerte de Franco viene, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando empecemos a tocar también
¿cómo se llama? La transición democrática, que cuando Juan Carlos regresa a España y se llevan a cabo las primeras elecciones democráticas, entre comillas, después de lo que es el régimen franquista, pues viene y aparece lo que es la nueva forma monárquica, que es una monarquía parlamentaria. Recuerden que hasta estas alturas España había venido pasando por diferentes tipos de monarquía. En la época de la Edad Media venía lo que es la monarquía feudal, en donde eran los grandes terratenientes los que tenían el control absoluto del Estado. Pero luego, con la llegada de los reyes católicos, esa monarquía feudal cambia características. Y bueno, aclaro, con la monarquía feudal, a pesar de que había un rey, pero el control político y económico no lo tenía el rey, lo tenía la nobleza, el clero y todos aquellos grandes propietarios de su momento. Con la llegada de los reyes católicos, la cosa cambia. Y esa monarquía dejan de tener el control la nobleza y los reyes católicos inclusive entran en guerra con los nobles para luego apoderarse ellos completamente del poder. Y esa monarquía se convierte en monarquía autoritaria. Luego, pasado el tiempo, allá por 1700, que llega al poder aquel señor llamado Felipe V, esa monarquía cambia y deja de ser autoritaria para convertirse en una monarquía absolutista, donde el rey es considerado como una personalidad divina y que sus leyes son así divinas, y se convierte en un personaje prácticamente intocable. Luego aparece la Revolución Francesa, las ideas de la Ilustración, y allá por 1808, más o menos, con Carlos IV, cuando entra en crisis el antiguo régimen, estas monarquías también entran en crisis, y aparece lo que es el liberalismo. Inclusive hay una época donde se gobierna con el liberalismo, otra con el absolutismo. Y ahí pues se desatan una serie de guerras, las famosas guerras carlistas, hasta que posteriormente aparece lo que es la Primera República, el experimento donde no hay rey en ese momento, hay un intento, pero fracasa. Luego las dictaduras, Primo de Rivera, no funciona. Luego la Segunda República, que ya la vimos que es un poquito polémica, la guerra civil, y luego viene la dictadura con Franco, la más larga de todas. Y pues a la muerte de Franco, que como él lo había dejado ya plasmado y como el pueblo estaba ansioso de experimentar una nueva forma de gobierno, y la cual era apoyada por los países internacionales, los países vecinos, países europeos y del mundo entero, entonces España pasa a otro tipo de gobierno, una monarquía parlamentaria, reconociendo a un rey, pero al mismo tiempo reconociendo a un presidente de España. Y la dualidad de esos dos poderes pues se empieza a convertir en esa monarquía parlamentaria. Franco al final pues lo que él pretende es que su régimen, ¿cómo se llama?, logre sobrevivir a muchas adversidades. Recuerde que desde su inicio, pues, fue duramente castigado por los países de la alianza de los países occidentales por este tipo de régimen. Inclusive los gringos, como ustedes lo decían la vez anterior, le dieron ayuda, pero fue poca, en la época después de la Segunda Guerra Mundial, y que Franco poco a poco tuvo que ir abandonando sus
identificaciones con los partidos fascistas para evitar la condena internacional, abandonó sus símbolos, el saludo y todo eso, y fue adoptando nuevas formas ¿cómo se llama?, de gobierno, pero siempre bajo el control de él. Y ahí es donde se implementa esta nueva forma de gobierno de Franco. Ok, no sé si hay algún otro comentario, algo más que ustedes quieran agregar. Ok, eso es en el poder ejecutivo. Luego nos vamos al legislativo, donde están las leyes. Solo con carácter consultivo y de asesoría. Este poder legislativo. Ya que el que se encargaba de proponer todo eso siempre era el señor Franco, a pesar que él era presidente de las Cortes Españolas. Vuelvo a repetirlo, las Cortes en España en este momento, bueno, se le conoce así como Cortes a las instituciones encargadas de elaborar, de reformar o de abolir las leyes. Entonces Franco, siendo el presidente de esas cortes, pues únicamente hacían lo que él les ordenaba que hicieran. Entonces, esas cortes pues estaban integradas en primer lugar por procuradores que eran designados por Franco. Los integrantes de estas cortes eran personajes que Franco había colocado ahí para que hicieran lo que él les indicara. También habían procuradores, pero desempeñando funciones de acuerdo a las que Franco les asignaba en ese momento. No había libertad para pensar en otra cosa más que seguir las indicaciones del caudillo. También dentro de este poder legislativo había un Consejo Nacional del Reino. Esto es lo que prácticamente le daba la identidad como una monarquía moderna al régimen franquista, donde Franco al final pues era el mismo presidente. Absolutamente de todo esto, lo que estaba a la cabeza era Franco. Aquí pues en este Consejo Nacional del Reino se encontraban los procuradores elegidos, se supone, por sufragio restringido e indirecto en el seno de las corporaciones. Al interior de este mismo Consejo Nacional se elegían esos procuradores. Y de aquí pasaban a lo que son las Cortes. Aparte de las Cortes Españolas, del Consejo Nacional del Reino, también había otro consejo, el Consejo Nacional del Movimiento. En este consejo había una organización sindical que prácticamente estaba controlando a lo que es el Consejo del Reino. También había un grupo municipal que también servía o se encargaba de ejercer el control sobre estas instituciones. Y por último, pues aquí había otro, el grupo encargado en la parte familiar, que también tenía sus, repito, su organización aquí, sus representantes aquí. Entonces, este Consejo del Movimiento tenía un grupo dedicado a la parte política directamente con lo que es el partido sindical. Aquí está la parte ideológica, en el gobierno municipal y en la estructura familiar. Estos son los encargados de prácticamente la parte legislativa. Esta es la forma como Franco tenía gobernado su régimen.
Y luego viene la parte judicial, ¿no? El poder judicial, en donde Franco también era presidente de ese Tribunal Supremo que administraba la justicia a través de audiencias provinciales, ¿eh? Franco era el encargado de firmar prácticamente al final todas las sentencias, ¿eh? Si alguien salía acusado de participar o de colaborar con la República y atentar en contra del régimen, al final era Franco el que firmaba esas sentencias, que por lo general venían siendo sentencias de fusilamiento. Vamos, la simbología que nos aparece acá, con estas letritas, con estas flechitas azules. Eso significa designación directa. Franco lo hacía en forma directa. Y estas amarillitas que están aquí son prácticamente a través del voto, pero un voto restringido, en donde únicamente podían participar los integrantes de estas organizaciones, no el pueblo, no el pueblo, sino que era solo por conveniencia propia. Ok, no sé. Comentarios. Algo más sobre el señor Franco. Cómo convierte ese régimen en un verdadero aparato de control estatal de todo. No dejó absolutamente nada al aire libre. No sé. ¿Algún comentario que ustedes quieran hacer al respecto? ¿Quién comenta algo? Profe, o sea que prácticamente hubo un tiempo en el que él no tenía como los títulos, digámoslo así, y públicamente quizás se creía que otras personas tenían X papel, pero aún así él era quien realmente tenía ese papel en el, ¿cómo decirlo? Ajá, él era quien realmente tenía ese papel, pero como secretamente, digámoslo así. O sea, aunque otros tuvieran como públicamente, se creyera que otras personas tenían ese cargo, él era al final el que terminaba aprobando todo, o el que terminaba teniendo el poder, por así decirlo, sobre ese cargo. Así es, las dictaduras se convierten en eso, Tienen nada más representantes de ellos, pero que no tienen la capacidad para tomar decisiones en absoluto, sino que únicamente se dedican o tienen la obligación de ejecutar las indicaciones que les da el jefe del Estado, o en este caso, el caudillo, que es Franco. Franco tenía todas estas organizaciones y en cada una de ellas habían representantes, pero las órdenes emanaban de acá, y estas órdenes se hacían llegar y se hacían cumplir en todas las instancias del Estado. Y esa es una característica fundamental de una dictadura. Y no solo fue con Franco, sino que inclusive en países donde prácticamente se consideraban de tipo socialista, en donde prácticamente había una libertad del pueblo. Por ejemplo de ello, los cubanos. Cuba, que se ha autocalificado siempre como un país socialista, pues al final es una dictadura. En Cuba absolutamente nadie podía hacer nada si Fidel Castro no lo autorizaba, y posteriormente sus descendientes. Igual en Venezuela con Hugo Chávez. Ellos eran los jefes de todo, pero
los representantes que estaban ahí solo eran en las diferentes instituciones, eran nada más personajes que siguen las indicaciones al pie de la letra del Estado. ¿Por qué? Por razón, porque si no lo hacen así, se ven sujetos a que sean sancionados. Si no hace lo que se les está indicando, pues son objeto de sanciones, inclusive hasta de castigos, de reprimenda. Franco, pues, no crean que no hubo intentos de derrocarlo, igual que el general Martínez. Pero, ¿qué sucedía con aquellos que en algún momento en oposición se atrevían a desafiarlos? Pues simple y sencillamente terminaban siendo perseguidos políticamente, en el mejor de los casos terminaban presos y si no, pues eran juzgados y condenados a morir bajo fusilamiento, ¿eh? Y el que tenía suerte, pues se lograba exiliar. Lo mismo pasó aquí en España. De aquí un montón de intelectuales que en su momento estaban en contra de este franquismo, no les tocó otra que salir huyendo, exiliados, antes de que Franco los fuese a capturar, porque sabían que eran siendo capturados, eran encontrados culpables y posteriormente pues fusilados. Entonces, en ese sentido, Franco en ese momento en España, bueno, se encarnó al personaje súper poderoso, ¿eh? Y miren las cosas, miren cómo son. Hoy en día en España no quieren hablar absolutamente nada de Franco, ¿eh? Lo quieren desterrar de la historia, toda la época de Franco. Pero son 35 años que prácticamente no se pueden borrar de un brochazo, sino que están ahí para la historia y quieras que les guste o no les guste a los españoles, es parte de su historia y están ahí, está ahí presente. Franco, pues, híjole, se caracterizó por ser un tipo que despiadado, al mejor estilo de sus ídolos fascistas, del mismo Hitler, del mismo Benito Mussolini, pero que a la larga, híjole, es el personaje que tiene o construye su régimen que dura mayor tiempo que inclusive que el de los fascistas. Ok, no sé si hay otra cosa, ¿eh? Por acá hay lo de la ley de sucesión. Para reafirmar lo que me preguntaba por ahí. Y dice así, la ley de sucesión no solo instauraba la dictadura vitalicia de Franco. Vitalicia es hasta que se muriera, como rey, de toda una vida para Franco, sino que rompía el principio de legitimidad histórica de la monarquía española, que recaía en ese momento en el señor Juan de Borbón, que era Juan de Borbón, recuerden, hijo del señor Alfonso XIII, el que tuvo que salir huyendo en la época de la Segunda República Española. Con esa ley, Franco queda legitimado para nombrar al futuro rey, frustrando así las pretensiones de don Juan, conde de Barcelona, a una posible restauración de la monarquía. ¿Qué significaba eso? Que durante existiera Franco con su dictadura, don Juan de Borbón no podía ser rey, porque el rey que iba a sustituir a este régimen franquista tenía que ser elegido única y exclusivamente por Franco, por designación de esta ley.
Ok, no sé si hay algún otro comentario al respecto. Hola. ¿No hay otro comentario? Bueno, si no hay otro comentario, pues nos quedamos hasta acá y vamos al desayuno. Buen provecho para todos y feliz día. Gracias, profe. Feliz día. Gracias. Gracias, profe. Adiós. Adiós.